Mi menor hija ha sido abusada por ese hombre. Hay más víctimas y las víctimas son familiares, ya son mayores, tienen vergüenza. Yo soy también víctima de ese hombre. Él tiene su táctica de agarrar a las niñas nomás, porque a mí me pasó también a esa misma edad. Esta voz podría ser la voz de una de las tantas mujeres que han vivido violencia sexual. La historia de hoy no es una excepción, sino una constante que atraviesa hogares, escuelas y espacios de poder. Porque en el Perú, cada 40 minutos ocurre una violación. Y el agresor puede tener muchas caras. La de un hombre denunciado por violación sentado en el sillón presidencial y también la de un padre, tío y abuelo acusado de abusar sexualmente a niñas, adolescentes y mujeres durante más de 20 años. En Tacna, Guillermo Salas Cervantes, un conductor de la red de salud del Ministerio de Salud, debía cumplir prisión preventiva tras la denuncia por violación sexual de una menor de 14 años. Sin embargo, sigue libre. Guillermo Salas es el tío abuelo de la menor y a pesar de su condición de prófugo, se presentó de manera virtual ante una audiencia, como si la ley no lo fuera a alcanzar. Pues según denuncia su familia, sus actos se repitieron por más de 20 años con más víctimas. De mí es mi tío paterno y de mi hija vendría a ser el tío abuelo. Es vecino, mi hija vive a una casa le separa, sino que ella estaba, dice, jugando afuera con las niñas y él le llamaba con engaños. Y miramos por las fotos del antes y después de esa fecha y es un cambio muy fuerte, ¿no? La carita que ella muestra, que tal vez en ese momento no nos dimos cuenta con su papá. Él se les ingeniaba para hacerla, ¿no? Entra como ella ya lo declaró ya en su cámara y me dijo que entre lágrimas así, entrecortadas, sus palabras, me dijo que sí, realmente le había abusado, pero que tenía mucha vergüenza de decirlo, porque cómo se iba a sentir o cómo la iban a mirar. Yo no te voy a juzgar, no te voy a apoyar y quiero que me digas y también te creo, le dije. Yo llego a la comisaría acompañada de mi padre y me dice que ha pasado mucho tiempo, que él imputa cuántos años tiene el hombre. La cosa que en ese momento de desesperación yo lloré y, o sea, no me va a tomar la denuncia, le dije de frente. Y no, sí, y me pasaron como ya me vieron un poco desesperada, me pasaron a otro oficial y ahí es cuando me tomaron la denuncia, todo eso. Nos mandan a eso de médico legista, esas cosas, y ahí encontraron la desfloración antigua. ¿Sabías que la violencia sexual adopta muchas formas y no siempre se reconoce a tiempo? Puede ser cualquier acto que atente contra la libertad o la integridad sexual de una persona, desde tocamientos, acoso hasta violaciones. ¿Y quiénes la cometen? A veces se piensa que un violador sexual es alguien extraño, un desconocido peligroso que aparece de la nada. Pero las cifras y los casos nos muestran otra cosa. Un análisis del 2019 realizado por los Centros de Emergencia Mujer nos revela que el 51% de los agresores sexuales termina siendo un familiar. Entre los principales, un tío, el padrastro o el padre. No piensen que está, como dice el enemigo, en la calle. Está dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tu entorno. Es que su forma de tratar es todo cariñoso, amoroso, paciente, que te comprende todo, que te da propina y algo así. El buen vecino, como siempre lo han visto, que, uy, que es un buen vecino, que respetuoso, que ni creen, ¿no? Porque si supieran hasta las víctimas quiénes son ahí, realmente hasta yo soy también víctima de ese hombre. Eso pasó en su vivienda, donde él vivía, donde la mayoría de las cosas que han hecho o esas atrocidades se hizo en esa casa. Vivía yo ahí en esa casa, en el caso mío, ¿no? Yo vivía ahí cuando era chiquita, mi mamá me llevó, pero
eh, me llamaba, ¿no? A su cuarto, me hacía ver tele, me hacía sentar y ahí pasaban los abusos, ¿no? Siempre con su táctica de dar una moneda o caramelos o algo te regalaba. Él tiene su táctica de agarrar a las niñas nomás, porque a mí me pasó también a esa misma edad, ¿no? Entre los 5 o 6 años. Era chiquita, pues hubo una denuncia que le hicieron borrar la familia le hicieron borrar, le hicieron retractarse a mi mamá y ahora solo hay otra víctima que es la hijada. Claro que hay más casos que cuesta mucho decirlo porque así como yo les me pongo en su posición, cómo hemos podido callar, hemos podido aguantar tanto, pero no es fácil decirlo, no es fácil estar hablando y si yo hice esto es porque con mi hija no debió meterse así. Como escuchamos, más mujeres denuncian haber sido víctimas de violencia sexual por parte de Guillermo Salas cuando eran niñas. Ellas fueron dejadas al cuidado de Salas y de su esposa Graciela Pérez. Lo que llama la atención al revisar estos testimonios es un patrón que se repite. Los abusos ocurrieron en un entorno donde el agresor era una figura cercana, alguien en quien se confiaba. Para entender cómo opera este tipo de manipulación y por qué suele pasar desapercibida, conversamos con la especialista del movimiento Manuela Ramos, Karina Mesía. Ese es un escenario que vemos muy constantemente. De hecho, en la mayoría de denuncias a las que podemos tener algún tipo de acceso, justamente el violentador, el agresor, es una persona del círculo cercano. Si no es de la familia, es una amistad, no de la familia nuclear, pero de la familia extendida quizá. Lamentablemente es algo que se repite mucho y lo vemos bastante frecuentemente. Uno como muy inherentemente se siente segura en su casa, con su familia, y de ese lado se enmascaran un poco estas violencias también. Por estas y más razones, las víctimas denuncian cuando pueden hacerlo. Procesar una experiencia de violencia sexual no siempre es inmediato. Muchas veces implica reconocer con el paso del tiempo que lo vivido fue una agresión. Ese proceso es distinto en cada persona, sobre todo cuando la violencia ocurre en un entorno familiar o de confianza. Por eso, las mujeres que deciden denunciar cuando se sienten listas demuestran una enorme fortaleza. Y a quienes aún no pueden hacerlo, la sociedad debe acompañarlas, no juzgarlas. Está la vergüenza también, la culpa, la sensación de que quizás sí hiciste tú algo para provocar que eso suceda. Está también el miedo a represalias, a que el agresor tome algún tipo de venganza, digamos, porque tú has dicho algo o has hablado. Y eso también, pues, la falta de apoyo tanto en los espacios cercanos como en general, ¿no? Incluso el lograr hacer una denuncia es todo un reto en este país porque muchas veces vas a la comisaría y las personas que deberían creerte, atenderte decentemente, no lo hacen, te preguntan de seguramente hiciste algo, quizá tal cosa o lo otro, o estás exagerando, o vaya a solucionar sus problemas en casa, ¿no? Entonces, ese tipo también de situaciones juega mucho en la respuesta que una persona pueda tener de animarse a decir algo o hacer una denuncia. Ya han abusado de mí, han abusado de la vulnerabilidad de mi mamá, han abusado de muchas cosas, de muchas niñas, pero con mi hija no. O sea, yo también me enteré recién, ¿no? Que hubieron muchas más víctimas, pero la fuerza que me dio esto, hacer esa denuncia, es por mi hija. No quisiera también, ¿no? Que no le deseo a ninguna otra bebé que le pueda pasar esto. Este tipo de agresiones genera daños físicos y también psicológicos. Estos últimos son los que más perduran en el tiempo. De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer, el 61% de las víctimas de violación sexual en el país son niñas y adolescentes. Solo hasta junio de 2025 se reportaron 3.857 denuncias de violaciones sexuales contra menores de edad.
Y antes de continuar, vale la pena detenernos un momento. En el Perú, cuando una niña o adolescente es víctima de violación sexual, la ley contempla el aborto terapéutico como una opción legal y necesaria para proteger su vida y su salud física y mental. Pero la realidad demuestra otra cosa. El acceso sigue siendo limitado y muchas veces negado. En lo que va del año 2025, 785 niñas menores de 14 años han tenido partos, es decir, fueron obligadas a ser madres. Y en el periodo de los últimos 5 años, la cifra total asciende a 7.477. Más que solo cifras, esto es el reflejo de cómo el sistema sigue fallando en reconocer la magnitud del daño que una violación puede causar en una menor. Y aunque este no sea el caso de nuestras protagonistas, es imposible no mencionarlo cuando hablamos de violencia sexual y de las heridas profundas que deja. Definitivamente hay diferentes impactos en la vida de las personas que sufren algún tipo de violencia. Hay, por supuesto, repercusiones en la salud mental, temas de autocuidado, autoestima, esos temas también se ven importantemente mellados porque ahí es muy confusa la situación ante que alguien que ha ejercido algún tipo de violencia sobre una. Entonces hay muchos cuestionamientos, muchas dudas. Está la dificultad para relacionarse posteriormente porque, claro, pierdes confianza no solamente en ti, pero en los vínculos que puedas desarrollar con las demás personas a tu alrededor. Entonces ahí también se presenta alguna dificultad. Y finalmente este tipo o las violencias en general tienen pues un efecto en cómo nos desarrollamos integralmente, ¿no? Si estamos atravesando una situación de violencia, probablemente nuestra dinámica en otros espacios de estudios, laborales, de vida en general se vean afectados también por eso, ¿no? Yo con este caso, ¿no? Como le digo a mi hija, gracias a ti, tal vez muchas víctimas se van a poder hacer justicia, que no te sientas mal, trato de alentarla, pero ojalá pueda entender, ¿no? Y no tenga más recaídas o crisis como hemos tenido durante estos tiempos. Y ahora, el proceso de medicación, mi hija le está llevando, porque sí ha sido un trauma muy fuerte y le han estado ayudando como que a regular un poco su forma de ser y ya no se tiene esas pesadillas como siempre me contaba, ¿no? Siempre decía. La denunciante que se atrevió a destapar el caso es una menor de 14, a quien llamaremos Ana. Ella decidió contar lo sucedido después de escuchar una charla en su colegio sobre la prevención del abuso sexual. Y es ahí donde entendemos el verdadero valor de la educación sexual integral. No se trata solo de hablar del cuerpo, sino de dar herramientas para reconocer cuando algo no está bien. La educación sexual salva vidas, porque ayuda a que niñas, niños y adolescentes puedan identificar la violencia, ponerle nombre y buscar ayuda. En el caso de Ana, le dio la valentía de contar lo que pasó y denunciar. En el colegio es que me dicen que realmente, ¿no? En esas charlas que dan de violencia, de abuso, de trata de niñas, ¿no? De blancas y ahí en las charlas, como que ella se veía un poco así, su mirada diferente, y por eso es que más o menos ellos la auxiliaron, no sé quién se alertó y se fue a hacerla llamar por psicología, por eso es que le llamaban a psicología, ¿no? Hoy, su familia lucha para que el caso no quede impune, porque en un país donde la impunidad es parte del día a día, buscar justicia no es fácil. Guillermo Salas Cervantes afronta una orden de prisión preventiva por 9 meses, pero continúa libre. Mientras un denunciado por presunta violación sexual como José Gerí asume la presidencia y designa como su primer ministro a Ernesto Álvarez, también con denuncias por violación y secuestro, la preocupación crece. ¿Cómo confiar en que habrá justicia para las víctimas cuando la impunidad se instala en el poder?
Ay, Diosito mío, solamente yo le pido justicia, su justicia para todas las menores y que las mamitas que aún saben algo o sienten sospechas, apoyen a sus hijas, apóyenlas y si sienten esas sospechas es por algo. Indaguen más, no lo dejen pasar mucho tiempo, indaguen para poder ayudarla, así como dice mi hija. Si en algún momento me hubieras ayudado cuando era más niña, pero nunca hablaba. Tampoco había forma de cómo yo poder entrar a ese punto porque por lo que yo había pasado, por el temor que yo tenía. Tal vez si hubiera sido otra persona o no me hubiera pasado eso, tal vez hubiera estado más metida en eso con ella y hubiera sido diferente. Gracias por escucharnos y por darle espacio a estos relatos que merecen ser contados, escuchados y recordados. Te invitamos a escuchar las demás historias de la serie Nuestras Voces, Juntas sin Miedo. Este fue un reportaje sonoro producido en colaboración con el movimiento Manuela Ramos y la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Nos escuchamos en el próximo episodio.